Buenos días, estimados colegas, maestros, pues les habla la Miss Lucía Osorio. El día de hoy para compartir una experiencia a través de la estrategia el pensamiento socrático. Pues nosotros hemos escuchado hablar mucho de Sócrates, pues el día de hoy voy a compartir con ustedes esta experiencia en mi desarrollo de mi clase a través de la plataforma web Aprende en Casa, pues de qué manera utilizo este pensamiento socrático para poder desarrollar en el niño la creatividad. Pues le voy a compartir la pantalla para poder observar nuestro trabajo el día de hoy sobre el pensamiento socrático. Pues aquí lo tenemos, listo para poder nosotros conversar sobre este pensamiento crítico en educación a distancia a través de la enseñanza socrática. Bueno, como educadores no solamente debemos ser facilitadores, mediadores, sino debemos ser sobre todo problematizadores, de generar contenidos, productos culturales y sobre todo encender esa llama de motivación de nuestros estudiantes, ¿no es así? Para que ellos aspiren a ser unas personas autónomas. Eso es lo que queremos en LIN, que sea autónomo. Bueno, el propósito de este tema que les estoy presentando es cómo al final vamos a utilizar esta estrategia de las preguntas socráticas para que conlleven al pensamiento crítico del niño. Es lo que hoy en día estamos observando, escuchando a través de las diferentes capacitaciones que debemos llevar al niño al pensamiento crítico. ¿No es así? Entonces vamos a hacer un análisis al finalizar, ¿no? Reflexivo de esta sesión que nos plantea la plataforma web Aprende en Casa, ¿no? Y si estas propician al desarrollo crítico. Pues vamos a continuar con nuestro siguiente video. Bueno, hablar sobre la enseñanza prosocrática es una estrategia antigua y aún hoy la más poderosa para poder promover este pensamiento crítico. Sócrates es uno de los pensadores clásicos de la Edad de Oro, ¿no? Si nosotros vamos a recordar un poquito de historia, ¿no? Sobre Sócrates, su vida, pues nos dice que él fue condenado a tomar cicuta. Pues la razón era porque se le consideraba un conductor de menores. Pues su enseñanza se fundamentaba en la concientización y sobre una buena democracia y el conocimiento de sí mismos. ¿No? Este método filosófico que tenía Sócrates era la mayéutica. ¿Qué cosa era la mayéutica? Era el arte de iluminar el espíritu o dar luz al conocimiento, como él lo decía. Este método, pues, consiste en dialogar haciendo preguntas al interlocutor para que de esta manera acepte su propia ignorancia, ¿no? A partir de la ironía, como le llamaba él, y que llegue por sí mismo al conocimiento, es decir, al autoconocimiento, ¿no? Y por eso queda hoy en día, reconocemos su famosa frase, solo sé que nada sé, ¿no? Entonces, esto nos lleva a poder reflexionar que tenemos que buscar en el niño este pensamiento crítico a través de preguntas, ¿no? El conocimiento, dice, no solo llega desde dentro, sino cuando es un verdadero conocimiento, ¿no? Este verdadero conocimiento debe nacer del propio interrogado, en este caso el alumno, ¿no? Vamos a hablar sobre estas preguntas socráticas que yo le dije, pues Sócrates parte de ello, ¿no? Donde vamos a poder plantear diversas preguntas, ¿no? Nosotros conocemos hablar sobre preguntas donde que hay algunos tipos de preguntas. Por ejemplo, hay preguntas abiertas, preguntas literales, preguntas textuales, hay inferenciales o de interpretación, ¿no? Ya que requieren comprensión y las que van más allá de los textos son las que se denomina extrapolación. También lo que generamos en la opinión, por ejemplo, cuando le preguntamos al niño qué opina, estamos haciendo unas preguntas de tipo criteriano. Aquí el doctor Richard Pau, en el año 1992, en su libro Pensamiento Crítico, nos habla que encontró 6 preguntas, en este caso, las preguntas socráticas, ¿no? La diferencia en estas 6 preguntas. Ponemos las preguntas conceptuales o aclaratorias que invitan a reflexión profunda de lo que se piensa acerca del porqué. En la segunda pregunta, pues las preguntas que comprueban sujetos o conjeturas, pues estas preguntas buscan hipótesis para llegar a la verdad. En las 3 preguntas que exploran razones y evidencias, son las que exponen argumentos empíricos para defender la respuesta.
La pregunta 4, preguntas sobre puntos de vista y perspectivas. Son las que deducen ideas propias o las apariencias que puede tener cierta persona, ¿no? En los 5 nos dice preguntas que comprueban implicancias o consecuencias. Estas implicancias, pues, se explican a través de las razones, del cómo, de las cosas, el porqué de las cosas, y como último, las preguntas sobre las preguntas mismas que formulan los estudiantes, pues esto le va a conllevar a la estimulación, la reflexión y su aplicación en la realidad. Pues vamos avanzando y como les dije en un comienzo, nosotros vamos a hacer que este tema de preguntas socráticas, pensamiento crítico, lo vamos a analizar a través de una sesión de aprendizaje que nos plantea la plataforma web Aprende en Casa. Pues yo trabajo en la institución Rutilio 33 de Huascarán, ¿y qué es lo que hago diariamente? Vamos a ubicarnos en una sesión. Pues esta es la sesión de la semana 20, donde nos habla sobre un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. He podido compartir con ustedes, en este caso, el grado que yo tengo, el primer grado, con una actividad relacionada al área de comunicación, en donde la actividad leemos sobre un recuerdo especial. Pues vamos a ubicar estas preguntas socráticas que se les he dicho, quizás no lo podemos entender, pues vamos a observarlos a través de ejemplos, ¿no? Las preguntas conceptuales o aclaratorias pues son un razonamiento, como dije, un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. Se formula de diversas formas, ¿no? Para clarificar. Por ejemplo, yo he encontrado una de las preguntas de que vamos a ubicarnos primero en el propósito, ¿no? Para empezar, para aclarar. Nuestro trabajo, cuando realizamos una sesión de aprendizaje, tenemos que tener claro el propósito. Y este propósito debe expresarse con claridad en nuestra sesión de aprendizaje. Pues en este caso tengo aquí el propósito y se observan todas las metas, lo que se propone el día de hoy. Y para ubicar exactamente las preguntas aclaratorias, pues vamos a tener en cuenta algunas preguntas que nos pueden dar ejemplos. Entre ellas, el doctor Lichapau en su libro nos habla de preguntas: ¿quiénes serán los personajes? ¿Qué nos quiere decir el título? ¿Qué hechos crees que ocurren en cada párrafo? ¿De qué creen que tratará cada párrafo? ¿Cómo será el final? Son preguntas conceptuales a través del texto antes de empezar la lectura. En este caso yo podría encontrar la cuarta pregunta, aquí ubicándola. ¿De qué crees que tratará el texto? Pues en este caso, en esta sesión se va a plantear anticipadamente algunos objetos en los cuales son parte de la experiencia, estos recuerdos que tenemos de manera personal. Pues vamos ubicando la segunda pregunta, es de comprobar sujetos o conjeturas. En sus ejemplos están: ¿qué pasaría si? ¿Por qué está usted de acuerdo? Y pues estas preguntas comprueban, en el ejemplo podemos encontrar que tenemos que buscan razonamientos, ¿no? Se fundamentan en supuestos, considerando como supuestos la forma de qué respuestas son acertadas después de tu lectura. Después de haber hecho la lectura, pues vamos a observar aquí que la pregunta es, ubicándola: ¿crees que es bueno recordar los momentos especiales? Porque está invitando al niño a que intente dar respuesta y por qué es importante estos recuerdos especiales. No sabe, seguimos avanzando, pues seguimos la pregunta acá. Vuelve a repreguntar de qué tratará principalmente el texto, en este caso principalmente el texto, después de haberlo leído. Nos habla también de un cuadro en el cual el niño va a comparar, y en este caso nos llevaría a poner lo que significa preguntas que exploran razones y evidencias. Nos dice preguntas que sondean las razones. ¿De qué tratará principalmente el texto? ¿No? Para defender esta respuesta, ¿no? Pregunta número 4, donde se habla sobre el punto de vista, como dijimos, hay que deducir ideas, sus propios apariencias, ¿no? Lo que él intenta entender, lo que supuestamente él está dando como respuestas, argumentando lo que él piensa. ¿En qué se diferencia? ¿Puede usted decir su punto de vista? Pues los hemos ubicado aquí en la pregunta, en la parte de abajo del texto, donde nos dice, ya puedes responder de qué trata principalmente el texto, después de haber hecho un recorrido o respuestas a los objetos que en un primer momento se le planteó, porque eran importantes para él va a deducir sus ideas, ¿no? Según la relación que ha encontrado entre ellas.
En la parte 5 nos dice pregunta 5, ¿qué comprueba? ¿No? Preguntas de implicancia. Pues en este caso se habla sobre la importancia, ¿no? De cómo explicar las razones, el porqué de las cosas. Y, por ejemplo, las preguntas de ejemplo, ¿cómo influyen? En este caso hemos tratado de buscar, por ejemplo, las que sondean estas implicancias y hemos encontrado que en la parte de abajo de las preguntas, pues, ¿no? Dice lo que han aprendido. Explica con tus palabras de qué han aprendido sobre los recuerdos especiales de manera oral, ¿no? Estas razones explican el porqué de las cosas. En la parte 6 vamos a escuchar sobre qué son las preguntas sobre las mismas preguntas, ¿no? Estas preguntas estimulan a la reflexión. En este caso hemos encontrado dos preguntas que lo llevan a la reflexión. Están en diferentes partes. Como dijimos, hacer el análisis de una sesión de aprendizaje de nos plantea la plataforma, pues invoca a que nosotros como maestros hagamos un análisis concienzudo de estas sesiones que nos envían y si realmente están orientadas a promover este pensamiento crítico del alumno. Entonces vamos a tener que estas deben llevar a la reflexión y aplicarlas en la realidad, porque muchas veces tenemos alumnos de diferentes realidades, diferentes contextos, en los cuales esta sesión de aprendizaje no está adaptada para esas diferencias, ¿no? Sociales, culturales que tiene nuestro país, el Perú. Pues si bien recuerdan, estas sesiones están ya en general. Como maestros tenemos la obligación, si nosotros queremos generar el pensamiento crítico en el alumno, llevar a la reflexión, debemos lograr que el alumno, pues, como maestros, adaptar estas sesiones. Y si realmente están llevando a la reflexión. En este caso yo he planteado una sesión donde he podido encontrar preguntas, no estas preguntas que las puedo ubicar rápidamente, pero hay sesiones en las cuales no vamos a poder ubicar rápidamente y tenemos que adaptarlas de acuerdo a nuestra realidad del alumno. Y si vemos que en alguna parte está teniendo dificultad, pues ahí es donde vamos a llevar a lo que nos dice, hacer el reforzamiento, la retroalimentación y que generar la metacognición en el niño. Pues vamos a terminar con estas preguntas, ¿no? Lo mismo que les digo, ¿no? Yo me estoy haciendo esta pregunta sobre preguntas. ¿Estoy llevando realmente a mis alumnos a la concientización, a la reflexión? ¿Estoy aplicando la realidad, adaptando estas sesiones a mis contextos? ¿O las estoy enviando simplemente para que el alumno las conteste y las responda y nosotros recoger evidencias? Entonces hay que ser conscientes, maestros, sabemos que estamos en una realidad virtual, en este caso pues con educación virtual, ¿no? A distancia, pero también tenemos que cumplir nuestra labor en buscar en el niño esta reflexión, ¿no? Y de esta manera, cuando el niño reflexiona, estamos llegando al pensamiento crítico. Y esto no significa que ya acabó ahí, sino que va a seguir avanzando, porque en nuestra vida seguimos cuestionándonos, seguimos reflexionando, seguimos preguntándonos por qué pasan las cosas y cuándo acabará esta pandemia y seguimos tratando de querer llegar, como dice, a una pregunta, pero como dijo en un inicio, planteé la pregunta que decía solo sé que nada sé. Entonces vamos a poder también en este caso evidenciar el audio en el caso de yo he podido, para quizás como maestro dijimos, el maestro mucho habla, pero como maestros también tenemos que escuchar al niño, y en este caso vamos a escuchar la opinión del niño, tratando de ubicar estas preguntas que se realizó a una alumna del primer grado. De regalar la pulsera de Guairuro para que no se asuste. Y también una manta que ella lo usó de pequeña que le dio su mamá y también lo usaba su papá porque su abuelita la tejió. Y también su familia es colaboradora porque le compraron su tarta de fresa favorita porque le gusta mucho la fresa. ¿Qué pasaría si no existieran estos recuerdos especiales en nuestra vida? Estaríamos tristes, no recordaríamos nada y no sabrían qué haría. Sí, como estamos recordando ahorita muchos momentos
como cumpleaños, que todos estábamos en familia, que de cumpleaños de mi tía Sandra. ¿Crees que son importantes recordar estos momentos especiales? Es importante recordar los momentos porque esos momentos te hacen sentir bien, estar feliz y estar tranquila. Muchas gracias, Flavia. Bueno, esta fue la participación de nuestra alumna del primer grado A. Pues maestros, al haber escuchado este audio, pues vemos que en el niño está reflexionando, adaptando, el mismo niño se adapta a la realidad, estas preguntas que las plantean, pues que se les plantea en estas sesiones, el niño las conlleva a su contexto, ¿no? Él está adaptando, ¿no? Estas preguntas a su propia realidad, considerando, reflexionando, quizás faltaría un poco más motivar, ¿no? Que el niño se repregunte, ¿no? Que es un poco difícil, pero en este caso estamos conversando con una niña de primer grado y entonces esta reflexión sobre la misma pregunta nos haría desarrollar, como diciendo que incentivar a que el niño mismo se repregunte, ¿no? Podemos lograrlo quizás en los grados más superiores, pero es parte de una evidencia de un proceso que todavía quizás, como dicen, estos estándares de aprendizaje todavía no están logrados y todavía falta que esto se vaya avanzando de acuerdo pues a lo que nos plantea nuestra currícula, ¿no? Tomando en cuenta también la edad, el raciocinio del niño, el concepto que él tiene de los contenidos y de poder llevar una reflexión un poco más profunda. Entonces, agradezco a todos ustedes, maestros, por haber escuchado esta reflexión y no se olviden que cuando nosotros hacemos una sesión de aprendizaje, pues debemos llevar también a que el niño se autoevalúe, que es parte de estas preguntas sobre preguntas, ¿no? Que estimulan a la reflexión de lo que ha aprendido. ¿De qué dije, de qué trataba el texto? Él mismo se pregunta, ¿no? Ubiqué donde dicen algunas palabras que se encuentran en el texto. Entonces, agradecer a ustedes, maestros, por haber escuchado esta sesión, ¿no? Esta pequeña práctica de poder, de mi manera, de mi persona, poder compartir con ustedes el trabajo que realizo, adaptando y ubicando estas preguntas de socráticas en una sesión de aprendizaje que yo manejo en mi grado. Con ustedes, mis Lucía Osorio se despide, esperando poder volvernos a encontrar en una siguiente actividad de reflexión.